Estaremos pendientes del informativo para preguntar ahora a nuestros doctores. Hoy hablamos de aneurisma en esta salita de expertos. Nos acompaña Francisco González Llanos, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud. Bienvenido, ¿cómo estás? Y Alberto Jiménez Artes, especialista en rehabilitación neurológica y física. Bienvenidos. Gracias, buenos doctores. La primera pregunta que nos lanzaba nuestra compañera Cristina Medina. ¿La mala alimentación influye incluso más que el tabaco? ¿Mata más que el tabaco? Bueno, yo no sé si mata más, pero sin duda alguna, una parte muy importante de los ingresos hospitalarios se debe a la mala nutrición. Lo que sucede es que se encubre, porque la mala nutrición genera una enfermedad más característica y el ingreso se da por la enfermedad, aunque la causa es un problema de nutrición. ¿Y cómo en el siglo XXI podemos tener causas de desnutrición? Bueno, yo creo que la desnutrición es alta, sobre todo en gente más mayor, Por eso no nos alimentamos como deberíamos. Bueno, eso, a veces no tenemos tiempo y no pensamos bien lo que comemos. A veces no es cuestión de cuánto se comen, sino de balancear, proporcionar lo que comemos. La calidad de lo que comemos. Claro. Bueno, ponemos hoy encima de la mesa el aneurisma. Abrimos los teléfonos 925 28 87 91 o el WhatsApp, ya saben, si lo prefieren, 660 37 3930 para cualquier consulta que quieran hacer a nuestros especialistas. Y yo creo que deberíamos empezar por saber exactamente, por si tenemos alguna duda, qué es una aneurisma. Un aneurisma, vamos a hablar de aneurismas cerebrales. Un aneurisma en general en el cuerpo es una dilatación. Es una palabra latina que significa una dilatación de la pared de un vaso, de una arteria o de una vena. Lo que ahora está tan de moda en España son los aneurismas arteriales, aneurismas cerebrales en arterias cerebrales. Es decir, que hay una dilatación de la pared del vaso. Eso pasa por dos cosas, volviendo al tema que hablábamos de la alimentación. Uno, porque el contenido, es decir, la sangre que va por ese vaso lleve más presión, entonces ya tenemos hipertensión arterial, va a provocar aneurismas. Y la otra, que la calidad de la pared del vaso no sea buena. Y ahí influye la alimentación, porque gran parte de esos aneurismas cerebrales son arterioscleróticos, es decir, una mala alimentación influye, y también el tabaquismo y en menor medida el alcohol. Pero el tabaquismo de forma muy importante está muy demostrado que influye en esa mala calidad de la pared del vaso. ¿Y qué pasa? Que en un momento determinado a todos nosotros nos puede ocurrir esto. Hace poco conocíamos el caso de un compañero nuestro, de Jorge Javier Vázquez, una persona joven. Él decía, en uno de los mejores momentos de mi vida física, me alimento bien, hago ejercicio y un día un dolor de cabeza muy, muy intenso te para, porque así empieza un aneurisma, doctor. Eso es. Estamos hablando de lo que es el aneurisma, de la sangre, de la tensión y de la pared del vaso. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando se tiene un aneurisma? Pues que los aneurismas pueden romperse. Y hay una serie de factores, es decir, cuanto peor está la pared del vaso y cuanto más tensión haya, más riesgo de romperse, pero muchas veces no los podemos predecir exactamente en cada persona. Es más, muchas veces no sabemos que tenemos un aneurisma. Pues lo que pasa cuando se rompe un aneurisma es que la sangre se produce lo que se llama una hemorragia subaracnoidea, una sangre distribuida entre las meninges del cerebro, por fuera del cerebro. Y esa sangre, digamos que es bastante tóxica para las arterias que nutren el cerebro, que van precisamente en ese compartimento, y entonces se desencadenan una serie de problemas, vasospasmo con infartos cerebrales, hidrocefalia. Es decir, la hemorragia subaracnoidea, una vez el aneurisma se ha roto, es una situación tremendamente grave, muy grave. Que puede ser hasta mortal. Claro, en el caso de vuestro compañero, la suerte, por lo que tengo entendido, no conozco profundamente el caso, creo que fue lo que llamamos una hemorragia centinela, es decir, un dolor de cabeza especialmente intenso, una serie de síntomas que no conozco exactamente, durante varios días, permitieron diagnosticar el aneurisma cuando estaba a punto de romperse, es decir, cuando el volcán empezaba a oler a azufre. Eso es lo que es una hemorragia centinela. Esa es la suerte que tuvo, claro, y que te podrían tener ustedes. Por eso es tan importante vigilar nuestros niveles de tensión, vigilar nuestra alimentación, vigilar nuestro colesterol, vigilar nuestra genética. Ahí está. Los aneurismas suelen darse en personas, en adultos, digamos, en adultos y además no muy jóvenes. Igual que cuando empiezan a manifestarse otras complicaciones de la aterosclerosis, como pueden ser los infartos y tal. Cuando se dan en pequeños, en niños o en gente muy joven, hay un componente genético que determina, digamos, entre comillas, una mala calidad de la pared de la arteria. Se asocia a enfermedades del tejido conectivo o a otras enfermedades que asocian hipertensión arterial. Una muy famosa es la poliquistosis renal,
que bueno, asocia aneurismas y aneurismas múltiples. Es decir, nuestra genética es importante, muy importante cuando somos jóvenes. En el grupo principal, que son los adultos que tienen aneurismas, lo más importante es la alimentación, no fumar, control de tensión arterial y luego la monitorización, es decir, con una resonancia magnética, Claro. simplemente que ahora, fíjate todas las que hay en Castilla-La Mancha para hacerte, podemos diagnosticar aproximadamente más del 90%, con una resonancia convencional, más del 90% de los aneurismas. Claro, y la importancia que tiene eso. Ahora vamos a hablar de los síntomas y vamos a profundizar un poquito en el aneurisma, pero también si hay que rehabilitar nuestro cuerpo en cualquier condición física adversa que podamos tener, cuando hablamos de problemas neurológicos es todavía más, si cabe potenciarlo. Claro, pero si me permitís un segundo antes de hablar de rehabilitación, Sí. ha dicho una cosa mi compañero importante. Se le pudo detectar el aneurisma antes de que estallara. Correcto. Vamos a hablar entonces de los síntomas. Entonces, Y ¿qué se le síntomas evitó- vamos a tener? y se le evitó esa grave enfermedad en un 33% mortal, porque se estuvo preveniéndola o se estuvo atento a eso. ¿Qué quiere decir esto? Y lo comentabas, creo que tú antes, los factores de riesgo del daño cerebral, como es este, o el ictus u otros, son prevenibles en más de un 80%. Depende de nosotros, más allá de la edad y de la genética. Y depende de nosotros actitudes positivas y luego actitudes de prevenirlo. Unos hábitos de vida saludables, una buena alimentación, ejercicio físico, descansar adecuadamente. Y luego unos controles de la tensión arterial. Y no nos olvidemos, doctor, y esto hay que decirlo también, que aunque nosotros ahora estemos llevando una vida tranquila, nuestro cuerpo tiene memoria. Es decir, que si hemos llevado en el Totalmente pasado de una acuerdo. vida regulera, pues todo eso puede salir después. Claro, tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que también informar a la población en general de cuáles son esos síntomas para que uno también pueda acudir al Vamos a médico. explicarlos, porque eso es importante que la gente lo tenga claro. Yo creo que él Doctor. como especialista Bueno, lo puede exacto. hacer. en la clínica del aneurisma, y tú lo has dicho antes, eso viene en todos los libros de medicina, desde que somos estudiantes nos lo cuentan, el paciente lo describe como el peor dolor de cabeza de su vida. Nosotros muchos días nos levantamos con dolor de cabeza. El dolor de cabeza, las causas más frecuentes muchas veces son la falta de sueño, el estrés. Vosotros, siempre que se trabaja en un medio con estrés, pero para que alguien te defina y haya unanimidad entre todos los pacientes con una hemorragia subaracnoidea ya florida, yo no soy la de vuestro compañero porque fue centinela, pero una hemorragia subaracnoidea propia, todos los pacientes te la definen como la peor de su vida. Imaginaros la intensidad del dolor de cabeza. La sangre irrita las meninges, en las meninges hay muchas terminaciones dolorosas, nerviosas, y el dolor es, A veces podrían aparecer también vómitos, doctor, Claro, ¿verdad? Y mareo. lógicamente, por irritación de las meninges, lo primero que se produce es una cefalea, un dolor de cabeza, cefalea que le llamamos nosotros, brutal, la peor de su vida, y luego se irritan las meninges. Entonces tenemos los síntomas que ves en otras irritaciones meningias, por ejemplo, una meningitis, irritación meningea, rigidez de nuca, vómitos, mareos, y progresivamente, si el cuadro se complica, pues disminución del nivel de conciencia. Claro, pero en ese sentido, imagínese que yo mañana tengo el peor dolor de cabeza de mi vida. Y yo no lo asocio a esto, digo, caray, algo será. ¿Cuánto tiempo tengo de margen? O eso depende de cada persona, en que alguien me pueda tratar para que no se empeore la situación. Bien, es una pregunta muy buena. En España y yo creo que en Castilla-La Mancha tenemos un sistema de salud muy bueno que permite tratar a cualquier persona que detecte un dolor de cabeza y vaya a urgencias. Si tú vas con el peor dolor de cabeza de tu vida al Hospital de Toledo, pues te van a hacer un escáner, y en el escáner se va a ver en más de un 90% si hay sangre. Hay veces que, porque tienes mucho trabajo, te confundes y piensas que no es un dolor de cabeza tan importante. Esto me ha pasado otras veces. Y tú me preguntas, ¿cuánto tiempo? Esa es una muy buena pregunta. Bien, el mayor riesgo de la hemorragia subaracnoidea cuando ya ha sangrado el aneurisma es que vuelva a sangrar, el resangrado. Lo que te ha pasado la primera vez, multiplícalo al cuadrado. Las posibilidades que tienes de ir mal después de un resangrado se multiplican al cuadrado. Es tremendo. Entonces, ¿cuánto hay más riesgo de resangrado? En las primeras 24 horas. Es decir, que si el peor dolor de cabeza, en tu caso,
llevas 2 días con él y has aguantado, probablemente no vayas a resangrar, con lo cual parte del trabajo lo tienes hecho, pero yo no me arriesgaría. O sea que Si cuando tienes sintamos ese dolor, el peor dolor de cabeza de nuestra vida, hay que consultar. Por lo menos en el médico de cabecera, en el médico de familia, en el no centro de salud. dejar pasar por alto un dolor de cabeza. Desde luego. Y una curiosidad, ¿son más propensas las mujeres o los hombres? ¿O indistintamente? Vamos a ver, no está claro. Siempre se ha dicho que hay muchos estudios epidemiológicos, no está nada claro. Se decía que si tienden a sangrar más o menos las mujeres y los hombres, es que hay... solo en los últimos 10 años hay más de 80.000 trabajos en todo el mundo de estas cosas. Se ha estudiado mucho, no hay nada concluido. Otra cosa de la mujer, ¿en el embarazo hay más riesgo de sangrar? No. No hay nada con evidencia científica de que haya más riesgo de sangrado durante el embarazo. Eso no quiere decir, y eso desgraciadamente nos tenemos que enfrentar, que cuando una paciente embarazada sangra, pues es un lío porque estás cuidando de 2 personas. Por ejemplo, para el tratamiento, el tema de la anestesia es un problema. En fin, hay que tomar una serie de decisiones. Pero no hay más riesgo per se, no está demostrado hoy en día. Encontrarás gente que te lo dice, que durante el embarazo haya más riesgo de sangrado. Nos llama José María, desde Toledo, y él tiene un aneurisma abdominal pequeñito. Entonces, él quiere saber los riesgos de la cirugía si tuvieran que intervenirle y también si en algún momento eso podría provocar un aneurisma cerebral. Bueno, el aneurisma abdominal os va a parecer extraño, pero no tiene... comparte algo, que es que el riesgo es una dilatación, la misma palabra latina, pero es una dilatación en una arteria más grande. El riesgo sigue siendo que sangre, pero los criterios de tratamiento son absolutamente distintos. Para entendernos, las arterias tienen 3 capas y en la capa media está el músculo. Pues las arterias de fuera del cerebro son mucho más gruesas, esa pared. Entonces, otra historia. Con un aneurisma pequeño, va por tamaño, los aneurismas abdominales. Eso habría que traer aquí a los cirujanos vasculares de Toledo, que son buenísimos, son de los mejores de España. Uno de ellos, además, sí, el doctor Doblas. Sí, el doctor Doblas. Bueno, el doctor Doblas ahora se ha jubilado, el servicio que ha dejado ahí, pues ahora hay un servicio muy bueno, que son muy buenos. Va por tamaño, es decir, si es pequeño y hay digamos, un tamaño a partir del cual también hay que tener en cuenta la edad del paciente y otra serie de condicionantes de riesgo del tratamiento en los que se decide tratar. Ha cambiado absolutamente el tratamiento, la técnica endovascular, ahora lo hacen más con endoprótesis, ha bajado mucho el riesgo, pero va por tamaño. Un aneurisma pequeño tiene muy poco riesgo de sangrado, no se suelen tratar, se controlan. Más grande cuando lo controlarían. Y en el caso de que tengamos la fatalidad de que ese aneurisma cerebral se rompe, o sea, tenemos la peor situación, ¿cómo se actúa? Vale, bien. Lo primero vamos a ver qué pasa con esos pacientes. Vuestro compañero, vuelvo a repetirlo, ha sido muy afortunado. Sí, es verdad. Fue una hemorragia centinela, solo tuvo dolor de cabeza. Va a depender mucho a pesar de todos los avances que ha habido en el tratamiento, y luego podemos hablar del tratamiento, de las formas de tratamiento, los porcentajes se siguen manteniendo desde que yo empecé mi residencia hace más de 20 años. Cuando has sangrado, cuando tienes una hemorragia sobreanidea, 1/3 de pacientes se mueren. Pero el 10%, 1 de cada 10, ni llega al hospital, se muere en el traslado, o se muere en su domicilio. Un 30% se quedan discapacitados y un 30% vuelven al trabajo. Esos grupos prácticamente no han cambiado, porque luego vais a hablar de la rehabilitación, sí, aquí tenemos una persona... Entonces vamos a ver, de esos pacientes, el 30% se mueren. Vamos a quedarnos con los que se salvan. 30% discapacitados, rehabilitación. Y de ese 30% que vuelven a trabajar también han necesitado rehabilitación. Pero es tan importante la rehabilitación casi inmediata, un 60% van a necesitar rehabilitación. Y es importante que sea inmediata. Muy importante. Ya todo estudiado para contarlo. Sí. Claro, 30% fallecen. Y esto es un éxito de ellos, de la parte aguda, porque las técnicas han permitido salvarle la vida a muchas personas que antes no las tenían. Sin embargo, cuando llega la fase post-aguda, la fase de la rehabilitación, estamos estancados. Llevamos más de 20 años y no mejoramos, no creamos recursos. Cuando, como tú bien decías, es necesario una rehabilitación temprana, una rehabilitación intensiva. Una rehabilitación temprana e intensiva, en los últimos estudios que nosotros realizamos, y esto las personas lo tienen que saber, si lo hacemos pronto y lo hacemos de una manera intensiva y especializada, con buenos equipos, 2 de cada 3 personas pueden conseguir y recuperar su déficit funcional, con independencia total o con cuidados mínimos. ¿En qué consiste esa rehabilitación?
Esa rehabilitación depende, claro, la lesión. Mira, como estamos hablando del tema de Jorge Javier Vázquez, ¿no? Que ha sido una aneurisma, bueno, como Centinela, como dice usted, y él tiene que estar, dicen, que por lo menos un mes en reposo absoluto. ¿Y qué rehabilitación tiene que hacer? Bueno, yo creo, no conozco el problema concreto de él, ¿no? Pero yo entiendo que él ha tenido tanta suerte en la detección del problema que su rehabilitación va a ser mínima. Sobre todo reposo, más que nada. Claro. Pero hablamos también de esas personas que después de un ictus, no hablan, tienen que empezar a volver a andar. O sea, que empezamos a comportarnos como quien dice, ay, Dios mío, si me han dejado un bebé otra vez en mis manos. Esa frase la hemos escuchado muchas veces. Claro, ahí ahí tú puedes tener problemas de déficit funcionales, una parte del cuerpo parada, una hemiplegia. Puedes tener problemas de memoria, puedes tener problemas de deglución. Todos esos problemas están producidos problemas de comportamiento. Incluso me decía a mí una persona, incluso parece que perdió la empatía. También. ¿Verdad que sí? Como que no tienes sentimiento, me decía una hija de una madre. Incluso en un momento determinado no recuerdan o no te conocen. Bueno, pues si empezamos a trabajar pronto, ¿qué quiere decir pronto? En cuanto el paciente esté estable, en cuanto estos señores consigan salvarle la vida y esté estabilizado, hay que empezar inmediatamente la rehabilitación intensiva. Además, ¿estamos preparados nosotros en Castilla-La Mancha para esa rehabilitación? Hacen falta más recursos. Hacen falta esos recursos, esos hospitales de rehabilitación, de media estancia, porque claro, no es lo mismo la fase aguda, donde tu voluntad no juega, tú hasta te duermen para curarte, que en la rehabilitación, donde necesitas estar motivado. Hace falta apoyo psicológico, que forma parte del equipo multidisciplinar. Claro. Si te motivan, vas a poder trabajar más, en menos tiempo, te vas a recuperar más. Pero es más importante, si cabe, en un tema neurológico o cerebral, el aspecto psicológico, porque estos problemas van muy despacio. Y a veces la gente se llega a desesperar. Esto no avanza. Los problemas cerebrales van muy despacito. Y yo, de verdad, por propia experiencia, creo que hay que tranquilizar a la gente que aunque tarden 2 años o 3, al final esas heridas terminan curándose. Las que no tienen tantísima importancia, evidentemente. Pero si uno tiene paciencia y psicológicamente está preparado y hace esa rehabilitación, creo que el 90% está asegurado. Esa es mi opinión. No sé si el 90%, quizás el 90% sea mucho, ¿no? Pero sí 2 de cada 3, y ya está muy bien. Está muy bien. Y está muy bien. 60%. Y siempre hay casos que es imposible, como cuando puedas fallecer, pero siempre puedes reducir el déficit. Pero importante, 2 de cada 3 pueden volver a recuperar toda su funcionalidad. Pero por eso, y aquí estamos en la televisión pública, pedimos que los recursos son necesarios, harían falta más recursos, porque la rehabilitación es fundamental para poder salvar vidas. Y en continuidad asistencial. Es decir, porque claro, si yo luego necesito 3 meses para que me empiece la rehabilitación, ese tiempo, igual que el tiempo es vida, como decía el doctor anteriormente, y necesito atenderte y en el menor tiempo posible, también empezar la rehabilitación. Si lo hago pronto, si lo hago intensivo, lo hago temprano y lo hago especializado, con un buen equipo multidisciplinar, consigo esos resultados. Y otra pregunta que tenemos es ¿por qué? Que decías tú, se están poniendo de moda. ¿Por qué tenemos que decir que se están poniendo de moda los aneurismas? Pues 2 cosas claras. 1, se vive más, y 2, se detectan más. Es decir, nosotros hemos hablado del aneurisma roto, ¿no? Los aneurismas se rompen más porque la gente vive más. Son enfermedades de gente mayor, en gran parte, relacionados con problemas de tensión arterial y de arteriosclerosis, pues igual que cualquier otra enfermedad cerebral. Y el segundo factor es que se detectan más. No hemos hablado de los aneurismas que no han sangrado, porque esos los tratamos también. Nosotros le llamamos aneurismas incidentales. Imagínate que tú te haces un escáner no porque tengas el peor dolor de cabeza de tu vida, simplemente porque tienes una sinusitis, por ejemplo. Y en el escáner se ve una imagen que, bueno, nosotros viéndolos, puedes detectar el aneurisma y dices, bueno, pues tienes un aneurisma, y vienes y ves que tienes un aneurisma. Tú vas a ver al neurocirujano, te sientas con él, y entonces se va a estudiar el tipo de aneurisma que tienes, se va a tratar de cuantificar el riesgo de sangrado, que más o menos podemos predecirlo, el riesgo de sangrado que tienes, y de tu situación personal, de tu esperanza de vida, y entonces se discute el tratamiento. El tratamiento en los aneurismas incidentales sigue teniendo riesgo, pero no es comparable al riesgo que tiene el tratamiento de un aneurisma que ha sangrado, donde hay muchas cosas que no dependen de nosotros. En general, la mortalidad del aneurisma incidental, desgraciadamente existe mortalidad, pero está
por debajo del 2% y la morbilidad, es decir, los déficits asociados al tratamiento están por debajo del 10% en general. Bueno. Con lo cual nosotros, la política aquí en el Hospital de Toledo es que siempre que se pueda y que sea razonable, y la mayoría de las veces lo es, tratamos los aneurismas incidentales. Bueno, yo creo que... Cuanto antes, mejor. Efectivamente. Y déjeme que diga una cosa para concluir. Podemos presumir que tenemos un servicio médico maravilloso a unos especialistas a la altura de los mejores. Pero hay que mejorar esa rehabilitación. Creo que es lo que vamos a dejar aquí claro. Y hemos visto luz, por lo menos. Por supuesto. Y nos ha visitado el doctor Francisco González Llanos, jefe de servicio de neurocirugía del Hospital Virgen de la Salud de Toledo, y Alberto Jiménez Artés, especialista en rehabilitación neurológica y física. Gracias, de verdad, por darnos siempre luz y por permitirnos conocer un poco más la medicina en nuestra región. Gracias. Gracias a vosotros. Venga, seguimos ahora con la crónica social, que ya está...